en lo que acabamos de ver, de desarrollar, hemos visto de que para que un conjunto de funciones sean linealmente independientes, a ver, para que y1 de x, yn de x sean linealmente independientes en C n-1 y es a ver cómo podríamos mencionarlo. Si existe un punto x sub 0 que pertenece ahí, tal que los vectores y evaluado en x sub 0, y' evaluado en x sub 0, y n-1 derivada y evaluado en x sub 0, que estos vectores con y que va desde 1 hasta n, es decir, 1, sean linealmente independientes. Esto lo hemos visto cuando hemos desarrollado lo del espacio solución de una ecuación diferencial de orden n. Entonces, si nosotros podemos hallar este punto x sub 0 de tal forma que estos vectores, al momento que ya evalúo, ya no son funciones, son números, así que este es un vector. Si estos vectores son linealmente independientes, entonces nosotros podemos decir que las funciones son linealmente independientes. Entonces, aquí lo que es conveniente, recordando el álgebra lineal, nosotros tenemos que esa independencia lineal, colocamos estos vectores como columnas y hallamos un determinante. Entonces, para verificar eso, nosotros vamos a escribir lo siguiente. Construimos el siguiente determinante. Vamos a colocar estos vectores como columna. y1 de x, pero no evaluados en x sub 0, sino los genéricos. y1' de x, y n-1, 1 de x. Aquí vamos a tener y2 de x, y2' de x, y2 n-1 derivada de x, y así sucesivamente. Vamos nosotros a tener lo siguiente: y n de x, y n' de x, y n-1 derivada de x. Y vamos a construir este determinante. Si evaluamos en x sub 0, esto se convierte en un determinante clásico del álgebra lineal con valores reales. ¿Está claro? Entonces, pero en esto nosotros lo que tenemos es un determinante que es una función de x. Esto es una función de x. Por lo tanto, nosotros le vamos a denominar w de y1 de x, yn de x. Y a este determinante nosotros le vamos a llamar el Wronskiano. ¿Está entendido, jóvenes?
sea, es una matriz, es una determinante o matriz. Es un determinante. Ah, ya. El Bronsquiano es un determinante. Se habla, en algunos textos se habla de la matriz del Bronsquiano, teniendo en cuenta que es la matriz que lo genera, ¿está bien? Pero el Bronsquiano como tal es el determinante. Ah, ya, sí, más o menos había una vez leído matriz en un libro, pues. Sí, o sea, pues es, o al menos aquí, el Bronsquiano es una función, ¿está claro? Es una función definida por el determinante 2. Ahora, vuelvo a repetir, en algunos textos o referencias, inclusive páginas web, ustedes encuentran la matriz del Bronsquiano o simplemente indistintamente le llaman Bronsquiano tanto a la matriz como al determinante. Pero en términos generales el Bronsquiano es un determinante porque es una función. Muy bien, entonces un ejemplo de Bronsquiano vamos a ver. Por ejemplo, nosotros tenemos el Bronsquiano de, vamos a decir, x seno de x. Esto es igual, es un determinante, donde aquí pongo x, y aquí pongo el seno de x. Aquí la derivada de x es 1, la derivada del seno es el coseno de x. Muy bien, entonces esto es el Bronsquiano. Una determinante se calcula, significa tengo x coseno de x menos el seno de x. Este es el Bronsquiano que está acá. Podemos tener otro Bronsquiano. A ver, vamos a decir de que es e a la x coseno de x. En este caso nosotros tenemos e a la x coseno de x, e a la x menos seno de x. Y aquí esto nos va a dar entonces e a la x, voy a ponerlo así, menos e a la x seno de x más coseno de x. Entonces nosotros tenemos de que el Bronsquiano puede ser igual a 0 en principio, como puede ser diferente de 0. En este caso, yo si evalúo en x igual a 0, obtengo 0. ¿Está claro? En x igual a 0 obtengo 0. Aquí podría evaluar en x, a ver, 3 pi cuartos, si no me equivoco, y obtengo 0. Entonces, existen valores para los cuales el Bronsquiano es igual a 0 y para los cuales es diferente de 0. Nosotros sabemos de que un determinante es distinto de 0 si y solo si sus columnas son linealmente independientes, si es que los consideramos vectores de un espacio lineal en Rn. Entonces, tenemos aquí que el Bronsquiano es diferente de 0 en x sub 0 si y solo si las columnas, le he puesto un número, sí, de 2 son linealmente independientes
cuando nosotros colocamos x igual a x sub 0. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, esto nos genera o nos permite a nosotros enumerar o dar un teorema. Este es el primer teorema con respecto al browniano, porque vamos a tener varios acá. Las funciones, y aquí nosotros vamos a tener y1 de y1, yn, son linealmente independientes en C n-1 de I, y en consecuencia en CI. Aquí es importante, jóvenes, mencionar, a nosotros nos interesa solamente la independencia lineal de estas funciones, no necesariamente de sus derivadas, pero todo esto está correlacionado. Siempre que su browniano aquí voy a poner no sea idénticamente nulo. Es decir, en estos ejemplos hemos visto que existen valores de x para los cuales el browniano es igual a 0. Pero si el x es igual a 1, esto es diferente de 0. Si es igual aquí a 1, también es diferente de 0. Está bien, si el x es igual a 0 acá, es diferente de 0. Entonces, no necesariamente tiene que ser igual a 0. ¿Está claro? O sea, para que sea linealmente independientes, por lo menos tiene que existir un punto en el cual no es igual a 0. ¿Eso está claro, jóvenes? Aquí ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo. Digamos el browniano de e a la x, e a la menos x, que hemos visto hace un momento. Esto es igual e a la x, e a la menos x, e a la x, menos e a la menos x. Ahora, si nosotros multiplicamos, encontraremos menos 1, y esto es igual a menos 2. Entonces nosotros tenemos de que en todo el eje real, esto siempre es diferente de 0. Entonces, estos son linealmente independientes en cualquier punto del espacio. Vamos a ver un segundo browniano. X a la 1 medio, x a la 3 medios. Vamos a ver qué obtenemos aquí. Escribimos x a la 1 medio, x a la 3 medios. Aquí sus derivadas, derivada es 1, derivada 1 medio, x a la menos 1 medio, 3 medios, x a la 1 medio. Aquí tenemos 0, vamos a tener menos 1 cuarto, x a la menos 3 medios. Aquí vamos a tener 3 cuartos, x a la menos 1 medio. Tenemos nosotros este resultado. Bien, aquí sabemos cómo operar, multiplicamos y se obtiene igual a menos 1 cuarto. Significa de que tenemos de que estos son linealmente independientes. En general, ustedes saben de que potencias distintas de x son linealmente independientes. ¿Tienen alguna pregunta acá? Profesor, dígame. Sí, allí dice que las funciones van a ser LI sobre el C sub n menos 1 en el intervalo I, pero siempre que su
tu Wronskiano no sea idénticamente nulo, pero eso es para todo elemento del intervalo o basta que haya uno y ya se firme. Las funciones son linealmente independientes, ¿está claro? Es en todo es decir, lógicamente va a haber algún punto donde sean iguales. Por ejemplo, acá seno de x y coseno de x son linealmente independientes, ¿está claro? Pero cuando el x es pi cuarto son iguales, no son linealmente independientes. O sea, las funciones son linealmente independientes en el sentido de que no puedo llevar una función, no puedo expresarla en términos de la otra como una combinación lineal. Seno de x no es múltiplo del coseno de x. ¿Coincide en un punto? Sí, coincide en un punto, pero no son el mismo, ¿está claro? No son la misma función. Entonces, esto nos permite formular un teorema que ya está más asociado con lo que nos interesa, que son ecuaciones diferenciales, sean y sub 1 hasta y sub n, soluciones de una ecuación diferencial normal homogénea de orden n. ¿Qué ecuación? Digamos el a sub n derivada enésima de y con respecto a x más a sub 0 de x, y esto igual a 0. Aquí déjenme esto precisar de que esta es función de x. A ver, ¿qué expresión teníamos aquí? Disculpen, jóvenes. La 3. Entonces esta es nuestra expresión, ¿no? 3. Esto en un intervalo i. ¿Está claro? Y supongamos que el Wronskiano de estas soluciones es idénticamente nulo. En ese intervalo i. Entonces, nosotros tenemos que y1, yn son linealmente dependientes en i. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, sí, justo que tenía una duda más con respecto al Wronskiano. Es que muchas veces se ve en lo que es análisis y todo eso, que se habla o se usa el Wronskiano para diversas cosas. ¿Qué es lo que se busca expresar con ese determinante del Wronskiano para poder llegar a esas soluciones que se están haciendo? A ver, nosotros ¿cómo hemos llegado al Wronskiano? Hemos llegado al Wronskiano haciendo o tomando un valor para poder asegurar de que los vectores que se obtienen para ese valor son linealmente independientes, ¿está claro? O sea, es decir, hemos tomado un Wronskiano no funcional, sino, digámoslo así, un Wronskiano de vectores, numérico. Entonces, el Wronskiano es una generalización que nos permite verificar la independencia lineal de un conjunto de funciones de una manera relativamente sencilla.
¿Está claro? Ah, ya. Sí, gracias. ¿No? O sea, su uso es para eso. Bien, este teorema, veamos rápidamente su prueba. Y digamos, sea que tenemos nosotros un x sub 0 que pertenece a nuestro intervalo y tomemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. C1, y1 x sub 0 más Cn, yn de x sub 0 igual a 0, C1, y1' de x sub 0 más Cn, yn' de x sub 0 igual a 0. Aquí tenemos C1, yn menos 1, 1 de x sub 0 más Cn, y sub n, n menos 1 de x sub 0 igual a 0. Tenemos ese sistema. En este caso nosotros tenemos de que estas C1, C2, Cn son incógnitas. ¿Está bien? Son incógnitas. Estamos buscando valores de C1 hasta Cn de tal forma que esta combinación lineal sea igual a 0, sea trivial, por lo tanto, de que estos vectores y evaluados en x sub 0 sean linealmente dependientes. ¿Está bien? Estamos diciendo que el Wronskiano se anula idénticamente. ¿Está bien? Dado que en este caso el Wronskiano de y1 hasta yn es idénticamente nulo. ¿Está bien? Es idénticamente nulo. ¿Eso qué significa? Entonces, este sistema le voy a llamar 4. Entonces, el sistema 4 tiene solución no trivial. Jóvenes, ¿esto está claro? De que el sistema tiene solución no trivial. Si el Wronskiano es idénticamente nulo, nosotros tenemos aquí el Wronskiano de y1, yn multiplicado, o en todo caso, llamémoslo así, la matriz del Wronskiano multiplicado por el vector y1, yn, esto igual a 0. Oh, disculpen, aquí tengo, estoy equivocando. Este C1 hasta Cn igual a 0. Si el determinante de esta matriz, la matriz del Wronskiano, asociada a Wronskiano, su determinante es idénticamente nulo, esto es 0, significa de que esto puede ser diferente de 0, por lo tanto tiene solución no trivial. Tiene solución no trivial. ¿Eso está claro? Voy a llamar a la solución no trivial C1 con su rayita hasta Cn con su rayita. Entonces nosotros tenemos que y evaluado en x sub 0, o disculpen, y de x, esto es igual a la sumatoria y igual a 1 hasta n, C1 o CI, y de x. ¿Eso qué significa? Significa que y en x sub 0 es igual a 0, porque tengo esto. Y' en x sub 0 es igual a 0. Y n menos 1 en x sub 0 es igual a 0. Entonces nosotros tenemos este problema
donde tenemos una solución trivial. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, la única combinación lineal que obtenemos aquí es igual a 0. Ahora, eso es para cualquier C1 en principio, y nosotros vamos a tener de que esta es una solución, la solución trivial también es solución de este problema. ¿Está claro, jóvenes? Y veamos un tercer teorema que dice lo siguiente. ¿Qué es el contrario? Un conjunto de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea normal de orden n es linealmente independiente en CI y en consecuencia es una base para el espacio solución de la ecuación si y solo si su Wronskiano nunca se hace cero en I. ¿Está bien? Nunca se hace cero en I. Entonces, esto, jóvenes, viene como consecuencia de lo que hemos visto anteriormente. Aquí nosotros tenemos uno donde se hace cero. ¿Está bien? Puedo hallar un valor en el cual se hace cero. Ese valor en el cual se hace cero, lo que nos da es la solución y igual a 0. Que la solución trivial siempre es solución de una ecuación diferencial homogénea, lineal homogénea. ¿Está claro? Entonces eso no nos quita, pero si quiero una que sea siempre base, es lo que nosotros tenemos. Veamos un ejemplo acá. Digamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial, la segunda derivada de y con respecto a x, más la tangente de x, derivada de y con respecto a x, menos 6 por la cotangente al cuadrado de x, y esto multiplicado por y igual a 0. Su solución, bueno, algunas sus soluciones, vamos a poner, son algunas, como les digo, de sus soluciones son las siguientes: seno al cubo de x y 1 sobre seno al cuadrado de x. Pueden ustedes reemplazar y verificar que son soluciones. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente: su Wronskiano, seno al cubo de x, 1 sobre seno al cuadrado de x. Esto es igual a lo siguiente: seno al cubo de x, 1 sobre el seno al cuadrado de x. Aquí tenemos 3
seno cuadrado de x, coseno de x, y aquí tenemos menos 2 coseno de x sobre seno al cubo de x. Muy bien, aquí nosotros podemos multiplicar y vamos a obtener menos, aquí tenemos coseno de x, aquí vamos a obtener también coseno de x, 2 y menos 3 va a salir menos 5 coseno de x. Díganme, jóvenes, ¿esto se hace 0 en el intervalo solución o no? Jóvenes, ¿se hace 0 en algún punto? Cuando con x es y medio. Ya. Ahora, aquí es algo importante, el i, que es el intervalo. El intervalo... ¿Ah? No sería porque la tangente está ahí presente. Así es. Y es un espacio donde tanto la tangente de x como la cotangente de x están definidas. ¿Está claro? Entonces, tengo que excluir de i todos los puntos donde estas funciones no están definidas. Por lo tanto, en el intervalo donde tangente y cotangente están definidas, esto sí es siempre diferente de 0. Por lo tanto, estas dos funciones sí forman parte del espacio solución y y puedo expresarlo como C1 seno al cubo de x más C sub 2 sobre el seno al cuadrado de x. Entonces es importante siempre el ver el espacio solución. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces, esto nos permite hacer una verificación bastante directa. Sí, vamos a ver otro ejemplo acá. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente, las funciones, y vamos a escribir dos funciones, y1 de x igual al seno al cubo de x y y2 de x que es igual al seno de x menos 1/3 seno de x. Son soluciones de la siguiente ecuación diferencial. Segunda derivada de y con respecto a x más tangente de x menos 2 cotangente de x, todo esto multiplicado por la derivada de y con respecto a x igual a 0. Son soluciones en cualquier punto donde de nuevo tangente y cotangente están definidas. Entonces, en este caso nosotros si calculamos el browniano de y1 de x y y2 de x, obtenemos lo siguiente. A ver, seno al cubo de x y su derivada 3 seno cuadrado de x coseno de x. Aquí vamos a tener seno de x menos 1/3 seno de 3x, jóvenes, aquí me he olvidado un 3. Y aquí vamos a tener su derivada, va a ser coseno de x, el 3 baja, menos coseno de 3x. Entonces aquí nosotros multiplicamos, a ver, vamos a tener seno al cubo de x, coseno de x, menos seno a la cuarta
no, disculpen, seno al cubo de x, coseno de 3x, aquí multiplicamos, vamos a tener menos 3 seno al cubo de x, coseno de x, vamos a moverlo esto un poquito hacia este lado para que nos alcance, y nos queda el 3 se va, y vamos a tener menos y menos hace más, seno cuadrado de x, coseno de x, seno de 3x. Bien, esto es lo que nosotros tenemos. Aquí, fíjense, seno al cubo de x, coseno de x, seno al cubo de x, tengo menos 2 seno al cubo de x, coseno de x, seno al cubo, coseno, seno al... a ver, aquí nosotros vamos a factorizar el seno al cuadrado, ¿está bien? Más el seno al cuadrado de x. Un momentito. A ver, jóvenes, ayúdenme en el cálculo. Ya. Seno al cuadrado de x factorizo. Y aquí voy a tener, primero pongo esto, coseno de x, seno de 3x, menos seno de x, coseno de 3x. Esto es igual a menos 2 seno cuadrado de x, coseno de x, más seno cuadrado de x. Y esto es el coseno o el seno de la diferencia. Tomado con signo negativo, vamos a tener por el seno de 2x. Este seno de 2x es 2 veces seno por el coseno, ¿está bien? Y a ver, aquí me estoy equivocando en algo. Este seno al cubo, disculpe. Ya está. Entonces, cuando esto yo lo desdoble en 2 veces seno por el coseno, obtengo esto igual y obtengo 0. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que estas soluciones no son linealmente independientes. ¿Está bien? Se hacen 0. Son linealmente dependientes. Entonces, dado que son ceros, nosotros tenemos de que no podemos tomar ambas como soluciones. Pero nosotros vemos lo siguiente. En este caso particular, aquí tenemos la segunda derivada y la primera derivada. Entonces, una solución obvia se aprecia que una solución es y igual a una constante. Cualquier constante es solución de esta ecuación, porque esto es 0 y esto es 0. Entonces llamo igual a C1. En consecuencia, nosotros vamos a poder decir, ahora, la constante sí es linealmente independiente con cualquiera de estas. ¿Está claro? Por lo tanto, la solución en este caso va a ser igual a C1 más C2 seno al cubo de x, o puede ser y igual a C1 más C2 seno de x menos 1/3 seno de 3x. Entonces cualquiera de estas nos puede servir de solución en este caso. ¿Eso está claro, jóvenes?
¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir esa última parte? Donde ponen las soluciones para A ver. los casos. Aquí, vamos a ver, esto que está aquí, lo voy a colocar un poquito arriba, y voy a poner aquí entonces, y1 de x y y2 de x son linealmente dependientes. Significa que no puedo usar las dos como base, porque esto siempre es cero. Necesito otra solución, porque el espacio solución es de orden 2, porque es una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Como aquí tenemos la primera derivada y aquí la segunda, cualquier constante, la derivada de cualquier constante es 0. Así que si tomo y constante, esto se hace 0, esto se hace 0, y obtenemos una identidad. Por lo tanto, en este caso particular, nosotros tenemos que 0 es una solución. O sea, y igual constante es una solución. Y esa es la que nosotros vamos a tomar como segunda solución. Entonces, ahora, la constante, nosotros podemos, podemos verificar rápidamente aquí. Nosotros tenemos lo siguiente, c seno al cubo de x, 0, 3 seno cuadrado de x, coseno de x. Esto tomamos el determinante, este es el bronsquiano para estas, y vamos a tener esto por 0. Entonces nosotros vamos a tener que esto es igual simplemente a 3c seno cuadrado de x, coseno de x. Y esto es diferente de 0 para cualquier x donde está definido la tangente y la cotangente. ¿Está claro? O sea, cuando x, seno de x y coseno de x es 0. Por lo tanto, c y esta función son linealmente independientes. Lo mismo va a pasar con c y la otra. Entonces, cualquiera de esas se puede tomar como base. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, si no hay preguntas, el día de hoy quedamos aquí. Muchas gracias.